con el nuevo tema. Ya, es aplicación de derivadas, ¿no? Anteriormente habíamos visto en el tema 4 las derivadas. Ya, de las derivadas un poco el fuerte es la parte de regla de la cadena. Ya, esa parte y la derivada implícita, ¿no? Un poco, tal vez ahí tienen problemas. Ya. Vamos a ver también ahora cómo podemos aplicar esas derivadas de las funciones. ¿Ya? Acá tenemos varios temas, bueno, varios puntos. El primer punto se llama teoremas de valor medio. ¿Ya? Y teoremas de regla de Hospital. Acá se ve recién en límites, Hospital. Fórmulas de Taylor. La diferencial, máximos y mínimos. Puntos críticos y aplicación a gráficas de funciones. ¿Ya? Entonces en acá vamos a trabajar básicamente aplicando las derivadas. Entonces vamos a ver el primer punto o el primer teorema, ¿ya? Teoremas de valor medio. Ya el conocido como cálculo diferencial también, ¿no? Se le conoce. En otros libros manejan cálculo diferencial e integral, ¿ya? En algunos libros también denominan cálculo 1, ¿ya? Pero cálculo diferencial es conocido desde las derivadas, que eso incluye a funciones, a límites, ¿no? Cálculo integral netamente lo que son las integrales. Ya en este caso estamos finalizando la parte de cálculo diferencial, ¿no? La primera parte, para pasar a integrales, ¿ya? Este teorema también es conocido como teorema de Lagrange, ¿ya? ¿No? Donde existen un incremento, en este caso, a ver, vamos a ver en la gráfica, habla de incrementos, ¿no? Ya, dice que esta función, acá en la gráfica podemos ver lo que está en la parábola, va a ser el f de x, ya, la función, tiene que ser continua, dice. Ya, o sea, esta gráfica tiene que ser continua. Ya en este caso es continua, porque no hay una asíntota, un límite donde corte la gráfica, no tenemos. Eso tiene que cumplir en primer punto, tiene que ser una función continua. ¿Ya? Además nos está dando un intervalo cerrado, ya que hemos manejado de esta manera, A y B. En la gráfica podemos observar acá el A y el punto B. ¿Ya? Y derivable en su interior en el intervalo abierto. ¿Ya? En algunos textos van a ver de esta manera, ¿no? Un paréntesis. A lo que nosotros hemos manejado es de esta forma, ¿no? Abierto. ¿Ya? Existe un punto, dice, al menos, dice, un punto C en ese intervalo abierto, ¿ya? En el que la tangente es paralela a la cuerda. Esta cuerda se refiere a la recta secante, ¿ya? En este caso la recta secante sería esta que pasa por estos dos puntos, ¿ya? El f de x, en este caso es mayúsculo, ¿no? La recta secante, ¿ya? Entonces, como hay un intervalo A y B, el intervalo A tiene su imagen en el eje de las Y con f de A, ¿ya? Y también el intervalo B tiene una imagen en el eje de las Y como f de B, ¿ya? Ahora, hay un punto C, dice, ¿no? En este caso, acá tenemos en el punto C, cerca a 3, ¿ya? Tenemos que encontrar este valor de la C, dice. O sea, no conocemos ese punto, ¿ya? Además, ese punto tiene otra imagen. En este caso tendría que ser el f de C, ¿ya? Entonces, en ese punto pasa una recta tangente, ¿ya?
A esta recta se llama tangente, ¿ya? Recta tangente, ¿no? Porque recta tangente pasa por un punto, en cualquier punto puede ser, ¿no? En este caso, para este ejemplo, es paralela a la recta secante, dice. ¿No? Como la recta secante pasa por estos dos puntos, tiene que haber otra recta que pase, que sea paralela a esta recta secante, dice. ¿Ya? Entonces, el objetivo es encontrar un punto C, en este caso esta, ¿ya? Y para eso nos da una fórmula que es esta, ¿ya? F derivada, ¿no? Conocemos que esto es derivada, F' también, ¿no? F derivada de C, o sea, en el punto C, que no conocemos la C todavía, es igual a F de B menos F de A sobre B menos A, dice. Ya, entonces, en acá tenemos que calcular para cada uno el F de B, porque conocemos los puntos que van a ser A y B. Entonces, hay que encontrar valores, ¿ya? Entonces acá veremos con este ejemplo. Vamos a aplicar esta fórmula, que es la misma. Esta es la fórmula general de teorema de valor medio. Dice acá, ¿no? Esta es la función. Demostrar que, ¿no? Para f de x es igual a x al cuadrado menos 4 en el intervalo cerrado menos 1 y 3. Entonces para nosotros va a ser esto, a y el otro b. Existe un valor c, o sea, esto es lo que estamos buscando, en este intervalo. Esto sigue siendo a y b, pero abierto en este caso, ¿ya? Tal que la derivada de esa función, ese punto c, tiene la misma pendiente que la recta que pasa por el punto 1 menos f de x1. En este caso no conocemos todavía este f de x1, ¿ya? Pero sabemos que el menos 1 es el a. Entonces tenemos que buscar el f de a. Y lo propio acá es el b. F de b tenemos que encontrar con ese valor, ¿ya? Entonces ahí dice que pasa una recta por esos puntos, ¿ya? Este es un problema donde debe usarse el teorema de valor medio o intermedio, dice, ¿no? O conocido como teorema de Lagrange, ¿ya? Entonces procederemos a resolver esta función, ¿ya? El primer dato incógnita que tenemos es esta, f de menos 1, no se sabe cuánto será. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar a la ecuación original, que va a ser el f de a, sería, ¿no ve? El menos 1. Entonces reemplazamos a la función, donde obtenemos un valor menos 3, ¿ya? Entonces, como acá nos ha dado el valor a, y en acá nos está dando f de ese valor, en este caso va a ser f de a, ¿sí? Ya hemos obtenido ese punto, que es menos 1 y menos 3. Lo propio hacemos con el punto B, ¿ya? Entonces acá el f de 3, en este caso el b es 3, reemplazamos de la misma manera, obtenemos un punto 5 en este caso, y conformamos lo que es el otro punto, ¿ya? Que esos puntos no tenemos acá, ¿no? Entonces, sabemos que por estos puntos va a pasar una recta, ¿ya? Que pasa una recta, en este caso va a ser la recta secante, que está representado por esta función, una recta de, esta recta de color negrito. Esto es la recta secante, ¿ya? Y hemos encontrado por dónde va a pasar. Entonces, acá el punto A, el primer punto es menos 1, menos 3, que sería esta. Y el otro punto es 3,5, que sería esta. ¿Ya? El primer paso tenemos que hacer es esa, ¿no? Encontrar una recta secante que pasa por dos puntos. Listo. ¿Ya? Hasta ahí hemos encontrado
2 puntos. Ahora, dice, en la fórmula nos pide, ¿no? Acá el derivadas, ¿no? F derivada de C. Pero como no tenemos la C todavía, lo que tenemos que hacer es derivar esta función, ¿ya? Derivada de x al cuadrado sería 2x. Derivada de menos 4, que es una constante, es 0, no se anota. ¿Ya? Entonces la derivada sería esta. Además dice que la pendiente es igual a la derivada de f de c. ¿Ya? Entonces, como estamos buscando el f de c, acá vamos a reemplazar en vez de x, o sea, acá se va a volver x igual a c. ¿Ya? Entonces acá nos va a quedar esa derivada en ese punto, 2 veces c. ¿Ya? Con esto ya hemos encontrado el f de c, que está en la fórmula, ¿no? En la primera parte. Seguidamente vamos a reemplazar, como ya hemos encontrado el f de b y el f de a, que hemos encontrado además es el otro punto, ¿no? F de a vale menos 3 que tenemos acá. ¿Está bien? Y el f de b es 5. Entonces acá reemplazamos con sus valores. Ya, entonces como el b vale 3, ¿no? Su valor va a ser 5. Eso es el f de b. Y el otro f de a, su valor es menos 3. ¿Ya? Y lo propio acá hacemos, que es b menos a. ¿Ya? Haciendo las operaciones, acá tenemos un valor 2. ¿Ya? Este valor 2 es simplemente el f derivada de c. F derivada de c. ¿Ya? Eso es su valor. Entonces, como ya hemos encontrado el f derivada de c, que es 2, acá, en vez como f de c tenemos, que era, hemos dicho acá, que es 2 veces c, ¿ya? Vamos a reemplazar en vez de f derivada de c con su valor que hemos encontrado, ¿ya? Como el f de c derivada de c vale esta, 2c, y además hemos encontrado un valor que es 2, ¿no? Y eso obtenemos de esta parte, ¿no? De f de b menos f de a, ¿no? Entonces acá vamos a reemplazar con su valor, que es 2. Entonces nos va a quedar de esta manera el 2. Entonces 2c es igual a 2. De acá vamos a despejar lo que es la c. Despejamos c. El c nos va a dar un valor, 1. ¿No? Esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces 2 entre 2 va a ser 1. Entonces este es el valor que estamos buscando. Ya hemos encontrado el valor medio entre a y b, que para nosotros era el a es menos 1 en la gráfica y el 3 sería el b, ¿no? Y ese punto medio que estamos buscando es c, y hemos encontrado que vale 1, ¿no? Acá podemos ver en la gráfica 1. ¿Ya? Ahora, para encontrar su imagen, ¿no? Si x vale 1, ¿cuánto valdrá y? ¿No? Ya en este caso hay que reemplazar con este valor a la función original. Ya, vamos a reemplazar en vez de c acá. En la función original es el x al cuadrado menos 4. Entonces reemplazamos con 1. 1 al cuadrado menos 4 acá nos va a dar un valor menos 3. Y ese valor menos 3 llevamos acá. Entonces, este es el punto medio que hemos encontrado. ¿Ya? Entonces, como sabemos que la c vale 1, pero no sabíamos que su imagen cuánto va a valer, ¿no? Pero en este caso ya hemos encontrado que vale menos 3. En la gráfica podemos observar acá, si c vale 1, en el eje de las y vale menos 3.
este punto. ¿Ya? Entonces, ese es el punto medio entre este intervalo, ¿no? A y B. El punto medio sería C, que es 1. De esa manera encontramos ese punto, ¿no? Ya, en este caso es eh, demostrar si cumple ese teorema, ¿ya? Como hemos visto en este caso es aplicable, ¿no? Ya, acá podemos ver otro ejemplo, ¿ya? Dada la función f de x, esta expresión, ¿no? Menos x al cuadrado cuartos más x más 4 en este intervalo, dice, ¿no? Entonces para nosotros el intervalo menos 2 es a y el otro es b, ¿ya? Dice, ¿no? Dibuja la recta secante que pasa por los puntos, ya ve, acá nos pide que hallemos primeramente la recta secante, ¿ya? Entonces, necesariamente tenemos que calcular estas dos funciones, ¿ya? Luego, dice, observa que tiene que haber un punto C, ¿ya? Que pertenece a este intervalo abierto, ¿ya? En el que la recta tangente es paralela a la secante, ¿ya? Es paralela. Entonces, primeramente hay que encontrar el punto donde pasa la recta secante en este caso. Entonces, acá procedemos al reemplazo para esos dos valores. Ya, para a menos 2, reemplazando a la función original que tenemos un valor 1 acá. Y el punto va a ser menos 2,1. Entonces, este para nosotros va a ser x y el otro va a ser y. Ya hemos encontrado el punto número 1. De la misma manera hacemos para b, que es 4. Reemplazando la ecuación a la función, obtenemos un punto 4. Y en este caso nos va a dar punto 4,4. Lo propio acá el x y y. Entonces, veremos a la gráfica, nos iremos a la gráfica, ubicaremos el primer punto, en este caso el punto A, que es menos 2 y 1. El x vale menos 2 y el y vale 1, que sería este punto. ¿Ya? Y el otro punto vale, dice, x4 y y4. ¿Ya? Entonces acá x4 y su imagen sería 4 también. Entonces, el punto B. Entonces trazamos la recta secante que pasa por esos dos puntos. Ahí ya tenemos. ¿Ya? Seguidamente, el siguiente paso es hallar la derivada de la función. ¿Ya? En este caso vamos a derivar de esta función. Su derivada es menos 2x cuartos más 1. ¿Ya? De ahí obtenemos, como hemos dicho acá, va a cambiar en vez de x, vamos a cambiar por c, que va a ser c medios menos c medios más 1. En acá se está simplificando, ¿no? Acá 2 tenemos 2, 4, sacamos las mitades, nos va a quedar un medio. ¿Ya? De esa manera hacemos la resolución de esta función. ¿Ya? Acá ya se ha intercambiado en vez de x, ya hemos puesto c, que vale el f de c, vale toda esta función. ¿Ya? Además nos dice que el f derivada de c es la pendiente. ¿Ya? Entonces acá reemplazamos, ¿no? Como lo hemos hecho en la fórmula general, que es esta. Vamos a reemplazar el f de b, ya hemos encontrado en el anterior punto, y el f de a. Haciendo las operaciones, acá tenemos un valor, un medio. ¿Ya? Como sabemos que la f de derivada de c, que es esta, tenemos que igualar a este valor que hemos encontrado. ¿Ya? Entonces acá procedemos a hacer las operaciones, ¿no?
Entonces acá tenemos el f de c' que es c medios más 1 igual a 1 medio. Este 1 medio que hemos encontrado, lo llevamos ahí, ¿no? Entonces acá hacemos las operaciones respectivas, donde el valor de la c, ¿no? Estamos por acá, multiplicamos por acá por menos 1 para que sea positivo, y hemos encontrado el valor c que es 1, ¿ya? Ya sabemos que el valor de c vale 1. A ver, le vamos a la gráfica, es el punto A, este era el punto B, y este es el punto C. Hemos encontrado que vale 1, ¿ya? Pero no sabemos cuánto será la imagen, ¿ya? En el eje de las Y. Entonces, como hemos dicho que tenemos que reemplazar este valor a la ecuación original, que sería esta, menos 1 al cuadrado, cuartos, más 1, más 4. Entonces, de acá, haciendo las operaciones, nos va a dar 4,75. ¿Ya? Entonces, como ya hemos encontrado el otro punto su imagen, del 1 su imagen sería el 4,75 que está por acá. ¿Sí? 4,75. Y esto es la pendiente, ¿no? Entonces, como dice, por ese punto va a pasar una recta paralela al eje o a la recta secante, en este caso. Tiene que ser paralela, dice, ¿no? Solo único punto hemos encontrado que es la pendiente, pero debemos trazar una recta paralela a la recta secante, ¿no? De esa manera encontramos el teorema de valor medio. Un punto medio, en resumen, sería un punto entre A y B, el punto medio. ¿Ya? Ya, ahora hay otra teorema que está dentro de valor medio también, ¿no? Es conocido como la teorema de Rolle, ¿ya? Entonces, acá lo propio, como en el anterior caso, la función tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Además, tiene que ser derivable en el intervalo abierto, ¿ya? Entonces, todas las funciones tienen que ser continuas y derivables, ¿no? Ya. Ahora, en acá la condición ya cambia. Ya, en el primero era una fórmula, pero en este caso, la condición es esta. F de A tiene que ser igual a f de b. Como van a ser iguales, tiene que ser igual a 0 ambas funciones. ¿Ya? Entonces, existe acá otro valor c en el punto c, tal que pertenezca ese valor entre ese intervalo, dice, ¿no? Donde la derivada de f de c tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Si acá tenemos algunas condiciones, ¿no? Que más adelante vamos a ver también. Acá no f de es igual a 0, es un caso trivial, dice, ¿no? En la segunda condición que sería, donde f de x es mayor a 0, entonces c es mínimo, dice. ¿Ya? Cuando f de x sea menor a 0, c va a ser un máximo. Ya, más adelante vamos a ver esto de mínimos y máximos, ¿no? Hablamos de una gráfica donde un punto, en este caso de esta parábola, supongamos que va a ser ese punto, será máximo o será mínimo. Eso nos dice. ¿Ya? Pero eso vamos a ver en máximos y mínimos. ¿Ya? Pero en este caso hay que verificar simplemente esta igualdad. Veremos. Acá tenemos el ejemplo, dice, verificar el cumplimiento del teorema de Rolle. Si esta función cumple el teorema de Rolle, si en caso de que no cumpliera, decimos que no cumple. ¿Ya? Tenemos la función y el intervalo, que es para nosotros A y el otro B. ¿Ya? Entonces, en acá la función es continua y es derivable en ese punto, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el f de a, en este caso el f de a es 1 para nosotros. Reemplazamos a esta función donde obtenemos un valor 0, ¿ya? Entonces, el f de a, en este caso, va a ser 0. Lo propio
hacemos con el valor b, sería el b. Reemplazando también nos da 0, entonces f de b es igual a 0. Entonces cumple la condición donde nos dice que el f de a es igual a f de b, además es igual a 0. Entonces ambos son iguales a 0. Entonces cumple la condición de lo que es el teorema de Rolle. Además, existe un valor c tal que, dice, ¿no? La derivada de f de x es igual a 0. Derivada también, ¿no? Entonces acá derivamos la función, que sería menos 2x más 6. Igualamos a 0. Igualando a 0, obtenemos un valor x3. ¿Ya? Entonces, el valor x3 se va a volver también un valor c. ¿Ya? Ya hemos encontrado el valor c en este caso, ¿no? Despejando de esta derivada. ¿Ya? Como ya tenemos el c que está en este punto, en la gráfica vamos a ver, el a es 1 y el b es 5. Además hemos encontrado que c vale 3, pero este c vale tiene una imagen en el eje de las y's. ¿Ya? Entonces, con este valor 3 reemplazamos a la función original en este caso, donde obtenemos un punto 4. Entonces, el punto va a estar en 3, que es c, y su imagen va a ser en 4, que sería este punto de acá arriba, ¿no? 3, 4. Ese punto va a ser el valor medio, ¿ya? Y en ese punto pasa la pendiente, que es una recta, ¿ya? De esa manera se aplica, en este caso ya cambia, es más sencillo, ¿no? Solamente hay que demostrar que cumple f de a es igual a 0 y el f de b es igual a 0 y el punto c encontramos. Más sencilla que la anterior. ¿Ya? Luego hay otro teorema conocido como teorema de Cauchy. Ya en este caso es el valor medio generalizado. ¿No? Seguimos hablando del valor medio. ¿Ya? En este teorema, ¿ya? Vamos a trabajar con dos funciones. Ya f de x y el f de y. Donde dice, o sea, todas las funciones tienen que ser continuas en un intervalo cerrado, derivables en el intervalo abierto. Siempre se va a cumplir eso. ¿Ya? Donde g de x tiene que ser distinto de 0. Claro, acá va a haber división entre 0, eso hay que evitar, ¿no? Existe el valor c. Acá, el objetivo buscado siempre va a ser c. Donde debe cumplir esta es la fórmula en este caso es de Cauchy, ¿no? A esta fórmula tiene que cumplirse. ¿Ya? Además, hay condiciones, ¿ya? Donde g de b tiene que ser distinto de g de a. Además, la derivada de g de c tiene que ser distinta de 0. Estamos hablando de esta, que es g de c, y g de b tiene que ser distinta entre ambos, estos dos valores. Porque si van a ser iguales, acá vamos a tener una división entre 0. Entonces nos fijamos en esta fórmula y en estas condiciones. Tiene que cumplir esas dos condiciones. ¿Ya? Entonces acá tenemos las dos funciones, y el f de x y el g de x. Un poco largo. Verificar el teorema de Cauchy en este intervalo.